Ya, listo chicos. Entonces el día de hoy vamos a estar viendo lo correspondiente a la semana 10, ¿sí? Y para irnos o ir utilizando la guía en este caso, que en la semana 10 está acá un temita como un trabajo extra acá, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a estarnos enfocando un poquito en esto del trabajo extra y van a resolver o van a responder en este caso a estas preguntas que están acá en el trabajo extra. Sí, acá está realizado solamente, por así decirlo, ¿no? Un resumen de todo lo que ya han visto, ¿sí? Para no irnos olvidando lo que ya se ha estado analizando hasta aquí. Entonces, en este caso, dentro de lo que es el trabajo extra, están estos tres temitas que ya hemos visto, ¿no? Uno que era la parte estadística, otro que eran los tipos de sucesos, y lo que vimos la semana anterior, que era lo que es el diagrama de ARP, ¿sí? Cómo graficar o cómo realizar ahí un diagrama de ARP. Sí, entonces, para la parte de lo que es estadística, sí, están estas cinco preguntitas. Bueno, aquí de estas cinco, cuatro son teóricas, sí, que pueden ustedes utilizar la guía, sí, para poder responder estas cuatro preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, les pregunta para qué sirve la estadística, cinco profesiones en las cuales utilicen métodos estadísticos. Bueno, obviamente esto de acá se tiene que consultar, sí. Dentro de lo que es la tercera pregunta, le pide ahí que escriba dos ejemplos de variables cuantitativas. Recuerde ahí, ¿no? En forma de resumen, cuantitativa, querían decir ahí cosas o valores, por así decirlo, que se puedan contar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se puede contar? Los años, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más se puede contar? Por ejemplo, ahí, por ejemplo, los años escolares, también se puede contar ahí, ¿no? Octavo, noveno, décimo. Sí, todo lo que ustedes puedan contar cabe como variables cuantitativas. Entonces ustedes ponen aquí unos dos ejemplitos de variables cuantitativas. En la 4 que les dice en este caso ejemplos de variables cualitativas, en cambio acá lo que usted no puede contar, ¿sí? Entonces, por ahí un ejemplo puede ser, por ejemplo, el aire. El aire no se puede contar, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser ahí la arena del mar, por ejemplo. Ya, eso usted no puede contar, ¿no? Entonces, cosas que no se puedan contar, va a tomarse aquí como variables cualitativas. Entonces, usted va a ir poniendo dos ejemplos de cada una de estas, ¿no? Dos ejemplos de variables cuantitativas y dos ejemplos de variables cualitativas, ¿sí? El día de hoy vamos a estar haciendo, como les digo acá, un resumen breve nada más para que ustedes se acuerden de lo que ya habíamos visto. En la pregunta 5, sí, bueno, acá le dice que vamos a responder solamente a esta parte de la pregunta. Sí, mucho ojo esto, ¿no? Para que no se demoren mucho, porque acá les pide que grafiquen, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos solo en esta parte de la pregunta, ¿sí? Encontrar la media aritmética, la moda y la mediana, nada más, ¿sí? Recalco, esto va a ser para la pregunta 5, ¿sí? Ya, lo que le pide al inicio, eso de distribuciones, tabla de frecuencias, polígonos de frecuencias, eso no lo van a hacer. Sí, solamente la última pregunta, encontrar la media aritmética, la moda y la mediana. Acordándonos un poquito de esto de encontrar la media, la moda y la mediana, si recordemos, ¿no? La media es como sacar un promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes acá? Sacar el promedio de todas estas notas, ¿sí? Bueno, en este caso, el peso de niños lo está sacando acá, ¿no? El peso de 28 niños, ¿sí? Entonces, para sacar la media aritmética, tendríamos que estos valores que encuentran aquí en el ejemplo, sumarles y dividirles para 28, ¿sí? Ya que me dice que son 28 niños, pues no es necesario ir contando aquí cuántos pesos hay, no, simplemente suma todos esos valores que tiene acá y le divide para 28. Eso es para sacar la media, eso me decía la media. La moda, en cambio, era en este caso observar el valor que más se repita. Sí, recuerde, el valor que más se repita. Ya, entonces, en este caso, ¿cómo sacamos el valor que más se repita? Obviamente, esto de aquí nos tocaría primero ordenar, ¿sí? Y ver cuál de estos números es el que más se repite. Y si nos toca contar acá, ¿no? Sí, tendríamos que ver, por si tal es el ejemplo para acordarnos un poquito. Tendríamos que ver aquí, por ejemplo, el 33, ver cuántas veces se repite ese 33. ¿Sí? Y así tendrían que ir ustedes hojeándole, en este caso, número por número, ¿sí? Entonces, el 32.5, ¿cuántas veces se repite? El 33, ¿cuántas veces se repite? El 33.5, ¿cuántas veces? Y así sucesivamente con cada número que ustedes observen aquí de los datos que le dan, ¿no?
Una vez que usted ya sabe acá cuántos números se repite, usted va a sacar, en este caso, el valor mayor. Si por citarles un ejemplo, hagámosle cuenta que el 33 es el que se repite más veces, en este caso 4, ¿sí? Entonces, como es el número que más se repite, ese vendría a ser la moda, ¿sí? Y la mediana, ¿sí? Es el valor que está en el medio, ¿sí? Eso me decía la mediana, ¿no? De igual manera nos toca ordenar, ¿sí? El 32.5, luego 33, 33.5, 34, 34.5, así le ordenando con los datos que tenga aquí, ¿sí? Ordenamos y escogemos ahí el valor del medio, ¿sí? No nos olvidemos de eso, ¿no? Cogemos el valor del medio, ¿ya? Eso en cuanto a lo que es la mediana. En tipo de sucesos, sí, recordándonos un poquito, al hablar de tipos de sucesos, nos estamos refiriendo en este caso a la teoría que habíamos visto por ahí, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, sucesos compuestos, sucesos simples, habíamos visto por ahí sucesos imposibles, sucesos seguros, en cuanto a esta partecita, ¿no? Entonces, de igual manera, usted se puede guiar en lo que es acá la guía para acordarse un poquito, ¿no? Pero con todo vamos a estar viendo acá de manera breve. El suceso compuesto que le dice aquí en la pregunta 1 de tipo de sucesos, acá, recordemos que al hablar de suceso compuesto, estamos hablando de los sucesos que tienen como respuesta dos o más, ¿sí? Dos o más respuestas, ¿ya? Entonces eso depende del ejercicio. Entonces acá, por ejemplo, le dice un suceso compuesto de lanzar un dado es, a la una le dice sacar un 3. Ya, recuerde, suceso compuesto debe haber dos respuestas o más, ¿sí? Entonces no podría ser esa porque en el dado solamente tengo el número 3, entonces no puedo sacar ahí dos veces el 3, por ejemplo. Ya, ahí tendría dos respuestas, es imposible eso. La otra le dice sacar un número menor que el 3, ¿sí? Entonces, esta sería un suceso compuesto. ¿Por qué? Porque en los dados, ¿sí? Nosotros encontramos por ahí menores que 3, el uno y el 2, que son los números que ustedes van a encontrar por ahí, ¿sí? Eso en cuanto a lo que son los sucesos compuestos. Si hablamos en cambio acá de lo que es los sucesos imposibles, el nombre mismo le dice, ¿no? Eh, que sea imposible de sacar en este caso, ¿sí? Ya, si usted observa acá, le dice un suceso imposible de lanzar un dado, es que salga un número que, por ejemplo, sea menor que el 6. Ya, eso no sería imposible porque en el dado, como tenemos números desde el 1 hasta el 6 y le dice que sean menores a esos, sí, puede salir cualquiera de ellos. Entonces, podría salir. Acá le dice un suceso imposible de lanzar un dado es que salga un número que no sea par ni impar. Entonces, eso también sería, este de aquí sería el suceso imposible, ¿no? Porque de ley tiene que salir eso. O sale un número par o sale un número impar. Una de dos, ¿sí? Entonces, acordándonos un poquito de esto de lo que eran los sucesos, los sucesos, en este caso, perdón, posibles o imposibles. Ya, en cuanto a los sucesos seguros, el nombre mismo le dice ahí, ¿no? La seguridad de que salga una respuesta. Sí, entonces acá en el ejemplo, igual, de igual manera, ¿no? Buenos días, Para licenciado. esta pregunta, ¿cómo está, Williams? Para estas tres preguntas, lo único que usted tiene que hacer es subrayar la respuesta correcta nada más, ¿no? Le copia estas palabritas ahí perdón, estas preguntas y le subraya la respuesta correcta nada más. En el test, como me dice un suceso seguro, ¿sí? De igual manera la palabra le dice, ¿no? Algo que de ley se tenga que cumplir, ¿sí? Entonces acá les dice que al sumar, eh, que al lanzar dos dados, la suma puntual sea, ¿sí? Menor que 12, un número natural o un número par. Sí, en este caso sería menor que 12 porque puede ir sumando, ¿no? En este caso el 4 y el 3, el uno y el 2, el uno y el uno, entonces siempre le va a salir menor que 12 la suma. Sí, recuerde que los dados tienen solamente 6 números, entonces haciéndole cuenta con los valores más altos de los dados, que es el 6 del un lado y 6 del otro lado, el valor mayor les puede salir 12, si no mayor que eso. Sí, entonces un suceso seguro, que siempre le vaya a salir la suma un número menor que el 12. Y finalmente, sí, en lo que usted tiene por acá, en lo que es el diagrama de árbol, sí, esto ya vimos en este caso la semana anterior,
Sí, recuerde lo que habíamos visto ahí en lo que son los diagramas, ¿no? Tendríamos que ir escogiendo acá los valores que tenemos, en este caso rojo, azul y negro, ¿sí? Y vamos abriendo ahí las liñitas, ¿no? Para el rojo, si usted observa acá, me dice 50% de estudiantes de la academia, ¿sí? 50 sería una liñita con 50% para rojo, ¿sí? Y otro sería otro 50% del mismo rojo, pero para mujeres, ¿sí? Ya que estamos hablando acá de de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, para cada uno un porcentaje. De hecho, este es el mismo ejercicio que hicimos la semana anterior, ¿no? Entonces, usted puede guiarse ahí, como es en lo que habíamos visto la semana anterior. Recuerde que está subido también los videos ahí para que usted pueda revisar nuevamente esta partecita del ejemplo, si usted lo desea, ¿sí? Para que pueda responder a estas preguntas.